This meeting is being recorded. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Observatorio de Recursos Humanos, que lo hacemos en muy buena compañía, como siempre, con Edenred. Muchas gracias, María Urgorri, Manager Flex de esta empresa, por estar con nosotros, y con People Matters. Bienvenida también Victoria Gismera, súper experta en temas de compensación. Y vamos a ir derecho, voy rápida porque es que el tema de hoy yo creo que exige ir directamente a lo que nos vais a contar, porque bueno, pues vamos a ver ¿qué pueden hacer las empresas en un entorno de alta inflación como el actual? Pues para que el poder adquisitivo evidentemente no se va a igualar porque las circunstancias son complejas, pero sí para intentar, sobre todo a través de sus planes de compensación flexible, pues bueno, apoyar de verdad al empleado, escuchándole lo que necesita y dándole pues opciones para maximizar ese neto siempre. Vamos a empezar con Victoria, porque Victoria y People Matters acaban de sacar a la luz también un estudio que han hecho del impacto que está teniendo la inflación en las políticas retributivas, tendencias, y bueno, pues nos va a contar un poquito el estado de la cuestión para después ver con María las opciones y después, por supuesto, pues daros pie a todos a preguntar. A través de Zoom sabéis que podéis hacerlo por dos vías, las preguntas, o bien por la opción de preguntas y respuestas aquí del menú, o directamente por el chat, ¿vale? Yo las recojo y al final pues las traslado a nuestras ponentes. Y sin más, pues te cedo la palabra, Victoria, tienes los mandos para compartir tu presentación. Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias, Maite, por la invitación otra vez y muchas gracias a todos por participar hoy en esta sesión. Me da un poco de miedo, según ha hecho Maite la presentación. No sé si avisaros ya de primeras que la bola de cristal no existe, ¿no? Y ante tiempos tan inciertos y tan convulsos como los que estamos ahora, pues no siempre es fácil encontrar la salida o la respuesta o la receta, ¿no? Que muchas veces pues no existen esas recetas como tal porque bueno, hay muchas influencias y mucho a nuestro alrededor y que como digo, nos influye como tal, y luego además que depende mucho de cómo estemos, dónde estemos, qué hayamos hecho antes, qué previsiones tenemos y qué oportunidades tenemos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo sí voy a presentaros, como adelantaba Maite, un poco la opinión de un número suficiente de empresas que han tenido a bien compartir con nosotros sus prácticas y lo que están haciendo en estos momentos. Y lo compartiré a grandes líneas con vosotros y bueno, pues también daros algunas ideas que luego al final de este webinar, si queréis, pues podamos compartir. Voy a presentar, a ver, que podamos ver. ¿Me decís si lo estáis viendo? Sí, sí se ve, solo falta que lo pongas en modo presentación, así, perfecto. Está, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, me perdonáis que vaya cambiando de un lado a otro, porque tengo dos pantallas, en una la presentación, en otra la cámara, por lo menos aunque no os vea a todos los que estáis ahí detrás, pero por lo menos sí poder miraros directamente a la cámara. Antes de empezar, sí que quisiera, bueno, pues ver un poco cuál es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Está claro que estamos aquí y el título de la sesión de hoy es la inflación como tal, y lo que hemos estado viendo es que la inflación está subiendo desde principios de año, se mantienen unos niveles inusualmente altos, y que además esa presión de la inflación pues está viendo reforzada desde que empezó el año también por el impacto de la guerra de Ucrania, ¿no? que en muchos aspectos nos trae por la calle de la amargura, como os digo, desde muchos aspectos, pero que desde el punto de vista económico está también haciendo mucha mella en la economía mundial y en la economía y de cara a los salarios, pues bastante más. Esta situación pues también nos encontramos en que existe una desaceleración, lo diré bien, económica mundial que es significativa, con unos crecimientos negativos en los últimos trimestres, tanto en Estados Unidos como en la eurozona,
que nos impactan igualmente, ¿no? Y que pueden ayudar a que esa inflación suba o baje, pero que mantiene la incertidumbre en todo el mundo. El COVID, bueno, algunos dicen que nos podemos olvidar de él, ya además con la cuarta vacuna que se está poniendo parece que lo tenemos más o menos controlado, pero sí es cierto que todavía arrastramos esa situación de los últimos años con todo el frenazo que supuso la pandemia y lo que nos ha costado ir levantando la cabeza, ¿no? Y ahí debemos seguir y estamos todavía alerta. La caída del PIB igualmente se ha revisado, sabéis que se ha revisado el crecimiento del PIB en España particularmente de un 3,3 que estaba previsto para el año que viene en un 1,8, con lo cual ahí seguimos también viendo que las noticias no son buenas, y los bancos centrales que parece que aceleran su proceso de subida de los tipos de interés, ¿no? Que esto también puede impactar, como os decía, en ese movimiento que pueda tener la inflación. Así las cosas, vemos que la evolución durante estos últimos años del IPC, el índice de precios al consumo, pues ha estado más o menos estable hasta el año 21, pero a partir del 21 empezó a crecer y está creciendo en los últimos meses, como sabemos, de forma relevante. Hoy comentábamos antes al principio con Maite, nos hemos levantado con una buena noticia, yo creo, que es esa bajada de la inflación frente al 10,5 que marcó en el mes de agosto. Parece que el mes de septiembre cierra con un 9% y un 6,2 en el índice subyacente, con lo cual, bueno, pues pensemos que eso pueden ser buenas noticias de cierta contención que nos pueden ayudar y que seguro que lo vamos a tener en cuenta de cara a la revisión de los salarios. Ese contexto a nivel mundial que estábamos viendo, si nos vamos específicamente a España y su vínculo con la retribución, con los salarios, pues nos levantamos estos últimos meses con titulares como los que os estoy poniendo en la presentación, ¿no? Hablamos de que la COE junto con los sindicatos siguen negociando el pacto de rentas, no llegan a un acuerdo, sigue ahí estancado con esa exigencia de las cláusulas de revisión ligadas al IPC. Hoy mismo nos hemos encontrado con una noticia también de que se ha cerrado, Hacienda ofrece a los funcionarios una subida del 8% planificada en los próximos 3 años, de forma que al 2% que ya estaba aprobado para este año se sumará un 1,5%, en 2023 será de un 2,5% y en 2024 de un 2%, eso es lo que está previsto o lo que se ha propuesto para los 3 millones de trabajadores que son funcionarios, y veis también además que bueno, pues sí que hay un porcentaje importante de los trabajadores ligados a convenio, un 25%, que sí que tienen cláusulas de garantía salarial, ¿no? que aplica pues, ese 25% a casi 2 millones de trabajadores. Aún así, a pesar de esas posibles garantías o esas revisiones, lo que estamos viendo es que los incrementos que estamos manejando en este año 22, y ahora veremos que en el 23, pues siguen muy alejados de las tasas de inflación, os decía, ¿no? Ese 10,5, en julio fue un 10,8, ahora es un 9, pero seguimos hablando de porcentajes que rondan el 2,5, el 3%, con lo cual, pues muy alejados de esa tasa de inflación, con lo cual nuestra pérdida gradual de poder adquisitivo pues sigue muy presente en las empresas y en las economías de la mayoría de las familias, con lo cual, pues como dice ese titular, ¿no? La inflación augura un otoño bastante conflictivo y que tendremos que ver y revisar muy bien cómo lo vamos a atacar. Entonces, como en este contexto en el que estamos, desde People Matters, los que nos conocéis sabéis que nos gusta bueno, pues
y preguntaros, ¿no? Preguntar al mercado la realidad en cada momento de lo que está ocurriendo, intentando actualizar al máximo esas situaciones, esas actuaciones, esas percepciones muchas veces en cuanto a previsiones de lo que pueda pasar, ¿no? Y ya este año, con esta inflación que se veía complicada, empezamos una ronda de pulses, igual que hicimos cuando estuvimos confinados con la pandemia, en la que la incertidumbre y un poco el no saber muy bien qué hacer, pues exigía el que compartiéramos esas prácticas y esas opiniones y esos miedos, ¿no? Y esas actuaciones que os digo que hacíamos. Pues empezamos en el primer trimestre del año lanzando estos pulses y lo que hemos hecho es ir actualizándolo durante el año. El último que hemos realizado ha sido con datos de agosto del 22, con lo cual pues lo hemos publicado ahora en septiembre de este año y es, como os digo, lo más actualizado, ¿no? Han participado en esta última ronda 168 empresas, como veis, muy distribuidas en una buena representación del mercado español en distintos sectores, distribución y consumo, de energía, industriales, ingeniería, químicos, servicios, seguros, otros en general que quizá veis ahí que es el porcentaje mayoritario, ese 17% de otros que aglutina sectores agroalimentario, aeroespacial, club de fútbol, el tercer sector, transporte marítimo. Bueno, como veis hay una buena muestra de empresas representadas. En cuestión de tamaño de empleados, de número de empleados, veis también que está bastante bien representado. El mayor porcentaje de empresas son empresas más o menos grandes, mayores de 1.000 empleados, y la facturación, pues el mayor porcentaje, como veis, oscila entre los 100 y los 500 millones hacia arriba, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues creo que es una buena, como os digo, una buena referencia de lo que, del mercado español y la muestra como muestra de empresas. ¿Qué es lo que nos han dicho, ¿no? Preguntábamos con respecto a los incrementos. En principio, incrementos como tal, si se han hecho incrementos en 2022 o no se han hecho. Y como veis, el altísimo porcentaje de empresas, un 93% de esa muestra de empresas sí que han hecho incrementos en 2022 y tan solo un 7% de la muestra no habían hecho incremento, y la mayoría, como veis en ese 54%, la mayoría no han hecho el incremento todavía en 22, pero sí tienen previsto hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Pues fundamentalmente ha sido por negociaciones de convenio, ¿vale? Situaciones de revisión de convenio, negociación, y todavía no estaba definido como tal el incremento, pero sí tienen previsto hacerlo. En realidad ese 7%, tan solo un 36% nos han dicho empresas que no van a hacer un incremento salarial en el 22, que hacen una congelación. Como veis, un porcentaje bastante reducido, que no sé yo si será lo mismo para el año que viene. ¿Qué es lo que, en cuestión de incrementos, cuáles que se han hecho? Pues veis ahí que de promedio un 3% es el incremento sobre la retribución fija, y en mediana un 2,5%. Un poco ahí está la parte, que como os decía antes, muy alejado de las tasas de inflación y muy en línea también con esos incrementos globales que nos dicen el INE, ¿no? De la mayoría de los empleados adscritos a convenio. Como os decía, tenéis también ahí el desglose de los incrementos en los diferentes niveles profesionales, y como viene también siendo un poco habitual, fundamentalmente los mayores incrementos, que tampoco, como veis, no hay grandes diferencias, pero sí los más altos están focalizados en los profesionales, mandos intermedios o técnicos cualificados. También lo que preguntábamos en el estudio era si la inflación como tal, porque como os decía es el tema estrella del pulse como tal, si la inflación como tal iba a impactar o no iba a impactar en su práctica de revisión salarial. Y como veis, el 84% de las empresas nos han dicho
que sí ha impactado en esa revisión del incremento del 22 o que sí va a impactar. Entonces, está ahí muy presente. Un 20% de las empresas han tenido en cuenta la inflación ya en 2022. Un 7% van a revisar los salarios otra vez durante el 22, es decir, aquellas empresas que ya hicieron su revisión a principios de año, ya estaba antes de que la inflación se empezara a desbocar, ya estaba hecha, sin embargo, sí que han visto la necesidad de hacer revisión en el mismo año, en este año. Un 39% lo que nos dicen es que ya la revisión, o sea, ese impacto de la inflación va a ser para la revisión de 2023 y un 15% está impactando en la negociación colectiva y muchas veces también por eso se están demorando más esas negociaciones colectivas. De cara a lo que va a pasar en 2023, bueno, pues lo que veíamos es que el 49% de las organizaciones piensan aplicar ese incremento salarial en 2023 para compensar la inflación. ¿Y en qué se están fijando las empresas fundamentalmente? Preguntábamos también si era en la inflación real o en la inflación subyacente, incluso en el PIB, que hay algunas organizaciones que también están utilizando ese indicador para revisar sus presupuestos salariales. La mayoría de las empresas nos decían que se fijan en la inflación real, un 64% de la muestra van a utilizar ese indicador como no que que sea el único de cara a los presupuestos salariales, pero que sí lo van a tener en cuenta de cara a los presupuestos salariales. Solamente un 29% la subyacente y tan solo un 17% el PIB. El indicador de PIB sería el que utilizarían, que como os comentaba antes, pues son porcentajes más bajos sí que de la inflación. En el 2022 el PIB está en un 4,1%, pero sin embargo hay una rebaja, como os decía, de cara al 2023, bajándola al 1,8%. También últimamente estoy leyendo que hay algunas organizaciones que van a utilizar o están utilizando también el deflactor del PIB como índice para hacer esa revisión salarial. Lo que vemos y leemos y nos comentáis, algunos de los que ya estáis trabajando en esos presupuestos salariales, es que sigue habiendo una incertidumbre muy generalizada sobre por dónde deben ir los tiros a la hora de prever esos incrementos salariales y preparar los presupuestos salariales. Algunos estudios, como los de World at Work, que suelen publicarlos en el mes de agosto, julio-agosto, hablan de que la revisión salarial estará en torno a un 3,7%. Willis Towers Watson también ha publicado alguna noticia sobre estudios que estará también en torno a un 3,6%. Como veis, muy en la línea, pero también es verdad que son publicaciones que han tomado esa información y han preguntado al mercado en el primer trimestre o primer semestre del año, con lo cual todavía ayer hablaba con un cliente y nosotros hacemos todos los años un estudio de incrementos salariales que muchos de vosotros conoceréis y solemos hacerlo lanzar el cuestionario en el mes de octubre, en el mes de noviembre, para publicarlo a finales de noviembre, principios de diciembre. Y ayer un cliente, como os decía, me decía, este año es mejor que tardéis un poquito más y lo retraséis a lo mejor incluso a noviembre, porque vamos a ver de verdad cómo acaba el año, cómo se sitúa la inflación, cómo está la economía, cómo impacta en materias primas y sabremos un poco más a ciencia cierta de verdad que si podemos incrementar o no podemos incrementar, con lo cual por ahí, como os digo, la incertidumbre sigue muy presente. Algunas de las preguntábamos, ¿no? Perfecto, se va a utilizar la inflación como indicador, como os decía, pero preguntábamos también medidas alternativas que no fueran solamente el incrementar el fijo de esa forma, ¿no? Porque como os digo ahí, quizás mirar solamente en que la solución está en subir y consolidar el fijo de alguna forma, pues puede ser quizás una medida más cortoplacista que nos puede hipotecar a futuro y tenemos que tener en cuenta otras alternativas, con lo cual, bueno, pues van los tiros un poco por ahí, ¿no? De ser más creativos, mirar más cosas
Y lo que nos han dicho las empresas que han participado en el estudio es que bueno, pues el 33% aplicará una suma puntual, veis que es la mayoría de las empresas, o incrementar el porcentaje del variable, la cantidad de variable. También hay algunas empresas, un 18%, que hablan de incorporar nuevos beneficios, un 13% en implantar retribución flexible, luego María nos va a hablar mucho más sobre esto. El 16% otras medidas de compensación no consolidables que tienen mucho que ver con bonos, con gratificaciones, con formación, incluso con vacaciones. Otros en general que hablan también de bonos, de algún tipo de incremento especial, de vacaciones. El convenio también ahí influía bastante, o la modificación ligada con lo que os decía antes de la incorporación de beneficios, pues en algunos un 3% nada más de modificar los beneficios como tal. Y viendo este panorama y viendo la situación, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos un poco paliar o trabajar o dar respuesta a seguramente las preguntas que muchos de vosotros tenéis encima de la mesa o llamando a la puerta de responsables de equipos, de los propios empleados sobre cómo vamos a atacar esto, ¿no? Bueno, pues quizá lo más recomendable, como os decía, es mirar más allá del salario fijo y pensar más en la recompensa total y pensando quizá en apostar por medidas no consolidables, por lo que os comentaba, ¿no? Por mirar más allá, no tener ese corto plazo, no actuar impulsivamente, ser prudentes y, como os decía, no hipotecar a futuro y revisar aquellos elementos que podamos poner en marcha y a los que podamos recurrir sin que consoliden e incrementen nuestros costes salariales. Revisar los programas de retribución variable o implantarlos si no los tenemos. Sí es verdad que hay muchas organizaciones que ya disponen de esos programas, pero todavía hay muchas otras que no los tienen como tal o están restringidos a algunos colectivos. Quizá es ampliarlos a otros colectivos o revisar los porcentajes. Introducir cambios en las políticas de beneficios y pensando en beneficios de una forma amplia como tal, no solamente aquellos beneficios sociales más típicos que puedan tener que ver con seguros médicos o con planes de pensiones, sino hablar más de beneficios en conjunto de actuaciones que sepamos y conozcamos que a nuestra gente les importan, les interesan y que puedan mejorar su vida de alguna forma, incluso beneficios que puedan tener que ver con la gestión financiera y con la gestión de esa cesta de la compra a la que nos enfrentamos todos los días todos, ¿no? Y seamos selectivos. Otra de las preguntas que hacíamos y que a mí me ha llamado la atención en el Pulse era, preguntábamos si el incremento que fuéramos a dar ligado, o sea, teniendo en cuenta ese IPC o no, iba a ser un incremento general o iba a ser selectivo. Y yo os digo que me llamaba la atención porque creo recordar que el 54%, o sea, más de la mitad de las empresas iban a dar un incremento general en lugar de selectivo. Y precisamente quizás ahora es cuando más selectivos debemos ser, siendo conscientes del presupuesto real que tenemos, pues esa bolsa que tengamos y esa opción que tengamos, grande o pequeña, seamos inteligentes y sepamos muy bien dónde ponerlo, ¿no? Con lo cual, y seguramente además, como decimos aquí, ¿no? Nuestro presupuesto va a ser limitado, con lo cual sepamos muy bien dónde ponerlo. Concentremos lo que pensamos es que será mejor concentrar los esfuerzos en colectivos críticos, en los colectivos clave, en aquellas posiciones que no podemos permitirnos el lujo de perder o de reemplazar o que no existe reemplazo. También pensemos en esos salarios más bajos, ¿no? El mantener esa justicia salarial no solamente entre los distintos roles, los distintos puestos dentro de la organización, sino también el mantener un salario digno para todas las personas, ¿no? Pensando en quiénes son los que más pueden estar sufriendo y que más podemos ayudar a que se palíen esas situaciones.
y tener en cuenta el mercado laboral, no fijarnos solamente en el IPC, sino saber cómo está funcionando nuestro mercado de referencia, ¿no? Donde se nos va la gente, donde nosotros atraemos el talento, cuánto valen los puestos, cómo se está moviendo. Algunos estudios lo que nos dicen es que, bueno, miremos esos estudios salariales que nos dicen cómo se está moviendo el mercado, pero siendo conscientes de que el impacto, la reacción del IPC en los salarios, ese impacto del IPC en los salarios, en el mercado lo vamos a ver no ahora mismo, sino que lo veremos entre 9 meses, un año va a tardar en que veamos esa reacción como tal, ¿no? Con lo cual tenemos que ser aún más cautos y prudentes en asignar según qué acciones salariales. Y aumentemos la transparencia salarial, esa percepción que muchas veces era real de que estamos perdiendo poder adquisitivo y que nuestros salarios valen menos según está la economía en estos momentos, pero algunas veces pensamos que ganamos menos o que nuestro salario está mucho más desfasado de la realidad, y es por una falta de transparencia, de comunicación, de información de lo que tenemos y cómo podemos gestionar eso. Con lo cual, abramos también y expliquemos. Y al mismo tiempo también nos puede ayudar a mantener la tranquilidad y la conciencia de la situación al resto de la organización. Algunas ideas, y con esto termino. Medidas no consolidables, os decíamos, bueno, pues trabajemos en retribución variable, trabajemos en incentivos a largo plazo. Muchas organizaciones que están empezando otra vez a retomar los formatos de bono a largo plazo, las gratificaciones extraordinarias o pagos especiales o los bonos de compensación. Hay algunas organizaciones también que están utilizando el bono de compensación, pues como Mafre, ¿no? Que dio en el mes de julio 350 euros a toda su plantilla en la nómina de, como os digo, en la nómina de julio. Utilicemos elementos como pueden ser los bonos de referencia, los bonos de retención, los bonos por proyecto. Utilicemos los planes de reconocimiento, que es una parte de esos elementos del paquete de recompensa total que usamos muy poco y que aquí seguramente en estos momentos nos pueden ayudar a paliar también esta situación, o anticipos especiales. Y luego trabajemos con beneficios que puedan ser atractivos para todos, ¿no? Que den mayor flexibilidad en medidas de bienestar, esa retribución emocional, la flexibilidad también para trabajar, las nuevas formas de trabajar, ayudas para comidas, transporte, guardería. Bueno, aquí no me extiendo mucho porque María, como os digo, hasta ahora os va a hablar mucho más del tema. Creo que me he extendido más de la cuenta, con lo cual con esto solamente luego hablamos y vemos a ver cuál es vuestra experiencia y cómo lo estáis haciendo. No te has extendido nada, porque ya te digo yo que cada cosa de la que has dicho es algo que lamentablemente hay que ahora mismo tener en cuenta, tener en la mesa estratégica de pensamiento estratégico de recursos humanos, y además con dos focos, fíjate, con creatividad, hay que meterle mucha creatividad a la compensación, y con perspectiva sostenible. Es que ahora la retribución va a hablar de cuán coherente es nuestro discurso de sostenibilidad en la parte social. Yo creo que eso tiene una variable ahí importante. Pasamos a María. Yo ya voy recogiendo preguntas. Os animo a seguir enviándomelas para que las pueda organizar y pasamos después a contestarlas. Adelante, María. Perfecto. Pues comparto pantalla. A ver si la veis. Todavía no. No, todavía no. Pues un segundito. Las cosas del directo, compartimos de nuevo. Ahora está empezando, sí, ahora ya se ve. Vale, perfecto. Lo pongo en modo presentación, yo creo que se ve, Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Vale. Pues muchísimas gracias, porque además, Victoria, yo creo que nos has explicado además para todos, bueno, cuál va a ser un poco augurando el futuro. Y creo que aquí todas las empresas tenemos que poner el foco en el tema de los salarios, porque cuando empezamos a ver en prensa, no solamente que empezamos a ver, bueno, pues que los salarios crecen por debajo de la inflación, ese escapismo de nuestros trabajadores, la gran dimisión, yo creo que hay que poner el foco en el engagement del trabajador. Siempre digo a las empresas que hay que convertirse en la que queremos ser de verdad, y creo que hay que cambiar un poco el concepto y volver, no digo a años anteriores, pero sí ser un poquito más paternalistas.
Creo que ahora el bien más preciado de una compañía son los trabajadores y después de la pandemia hemos aprendido que es fundamental estar al lado de él, saber sus inquietudes, sus necesidades y dentro de esas recomendaciones que decía Victoria, y hay que ser, pues bueno, teniendo en cuenta y ser sostenibles en el tiempo, hay algo que podemos poner de inmediato, porque como decía además Victoria, los salarios tardan muchísimo más tiempo en reaccionar a esta inflación. Pues, ¿qué podemos hacer mientras? Implantar un plan de retribución flexible. Este plan de retribución flexible permite a cada uno de los trabajadores permutar su salario, es decir, transformar su salario dinerario por retribución en especie. Como bien también decía Victoria, no solamente en productos con exenciones fiscales, que ahora los veremos y veremos cuál es la fiscalidad de cada uno de ellos, sino también en algún otro servicio que realmente sea necesario, bueno, o que se adapte a mi plantilla y que sea que le pueda aportar ese valor. Esto fundamentalmente le ayudará a incrementar su poder adquisitivo. Mientras hacemos ese reajuste, no llegamos ni de broma a incrementar salarios en ese IPC que ahora mismo tenemos, pero sí esto ayuda a incrementar ese poder adquisitivo. Con esto que conseguimos, por supuesto, muchísima mayor motivación para el trabajador. Necesitamos una estabilidad, un bienestar laboral para que realmente el empleado rinda. Esto hará que además el empleado tenga mayor compromiso. Como decimos, a lo mejor el empleado está bien pagado y como decía Victoria, si miras a sectores parecidos, a sectores de nuestra competencia, vemos que el salario se adecúa, pero a lo mejor hay una falta de información y hay que poner en valor todo lo que podemos ofrecer a un trabajador. Esto nos ayudará a retener ese talento. Si hay que transmitir a la empresa que está para ayudar al trabajador, hay que ofrecerle ese plan de beneficios adaptados de verdad a las necesidades y ahora veremos que es súper importante saber realmente que el trabajador qué está necesitando en cada momento. Acompañarle a que ese proceso sea sencillo. Muchas veces cuando hablábamos con trabajadores es como, mira, es un mundo, me cuentas de retribución flexible, la cotización, tributación, no entiendo nada, no me lo pones fácil. Y me cuesta horrores entrar en esa plataforma, hacer una simulación de nómina, ver lo que me ahorro y al final no llegamos a ese trabajador que además muchas veces son rentas más bajas, a lo mejor es un nivel que hay que adecuar el mensaje y cómo explicamos las cosas para que realmente lo vean como un beneficio. Y, por supuesto, al empleado hay que liberarle de esas cargas y gestiones y, sobre todo, de las preocupaciones que pueda tener en su día a día para que realmente sea productivo en el trabajo. Como os decía, en definitiva, hacer más sencillo el día a día a tu empleado para que realmente sea productivo. Pero antes, y creo que es algo que las empresas dicen mucho que escuchan, pero creo que no es real. Tú antes de poner y de crear un paquete retributivo adaptado a esa plantilla, tenemos que escuchar cuáles son las necesidades de cada uno de los trabajadores, adaptarnos, conocer cuáles son las edades medias, cuál es la situación vital de... En organizaciones muy grandes vais a pensar que estoy loca, es muy complicado, pero a través de los managers darles ese poder para que esa comunicación sea bidireccional, para que estén todavía más cerca y vean de verdad sus necesidades y cuáles son sus preferencias. Porque a lo mejor tenemos plantillas, como decíamos, quizás muy joven en un momento vital de la vida, pues que no necesitan productos con exenciones fiscales, porque no tienen niños, porque no van en transporte público y van en monopatín, sino cuáles son sus preferencias. Oye, la empresa puede además tener un poder de negociación mayor que de forma individual para ese tipo de servicios, que es una retribución en especie sin exención, pero que dejan esa flexibilidad y esa compensación total. Un plan personalizado. Una vez que hemos escuchado, hemos recogido toda la información, podemos hacerlo de mil formas, a través de los managers, encuestas, a través de una intranet. Podemos hacer 1000 formas para saber realmente qué quiere el empleado y ponemos en marcha un plan de retribución flexible. Aquí, por supuesto, los productos básicos y además en momentos de crisis, como puede ser ahora y que con esta inflación disparada, lo que necesitamos es ahorrar impuestos. Estos yo creo que son los productos básicos que deberían de estar en un flex. Por supuesto, la comida, el transporte, la guardería, seguro de salud, formación externa, puede haber renting de coches, va quizás a un colectivo menor, plan de pensiones, ahorro y luego infinidad de productos que se nos pueden ocurrir sin exención fiscal, como puede ser el gimnasio, conexiones a Netflix, a Internet, aunque no tenga exención.
Hacemos un breve resumen que todos lo conoceréis, pero bueno, ha habido alguna variación en este último tiempo. Hemos querido separar porque se hace complicado. Una cosa es el territorio común y otro en el País Vasco, que se divide a Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Veis un poquito las exenciones fiscales. La exención del ticket restaurant son 11 euros diarios. Como comentábamos, dada la inflación, ya en casi ningún sitio comes por 11. Se está intentando desde el sector hostelería y desde empresas de nuestro sector el ver la posibilidad de incrementar esos máximos, porque como os decía, en pocos sitios comes ya por 11 euros, sobre todo Madrid y Barcelona. Y en el resto, como veis, en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, exceptuando Vizcaya y Navarra, en Álava y Guipúzcoa son 9 euros. El ticket transporte pues destinado, ahora veremos un poquito la casuística de cada producto, pero como máximo son 1.500 euros al año, con la excepción, como siempre, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Ticket guardería, en Navarra y territorio común no hay tope fiscal, no hay límite, es decir, sabemos que la retribución flexible como máximo es el 30% de tu salario bruto anual, por supuesto nunca tocando el salario mínimo interprofesional. Pregunta muy habitual, ¿puedes tocar salario convenio? Sí, siempre y cuando esté pactado con el comité de empresa. Y lo que nunca, bajo ningún concepto, el salario mínimo interprofesional. Entonces, la guardería es uno de los productos de verdad que para la conciliación del trabajador, y más ahora en estos modelos híbridos que se entiende muchas veces es porque yo esté trabajando en casa, no voy a necesitar el pago de la guardería o ticket restaurant, nada más lejos de la realidad. Si queremos de verdad que el trabajador pueda conciliar su vida personal con la profesional, estos productos son indispensables. Compra de ordenador. En el País Vasco sigue con la exención fiscal, en el territorio común y en Navarra no. La formación no tiene exención fiscal, excepto en el territorio común, que tampoco hay límite, siempre y cuando vaya destinado al reciclaje. Y creo que este es uno de los productos fundamentales a día de hoy. Nos hemos dado cuenta que el trabajador a veces se ha quedado un poquito obsoleto a estas nuevas generaciones. Si queremos que el empleado se recicle, se adapte a las nuevas formas de trabajar, permitamos que flexibilice su salario para esa formación. Seguro de salud, también uno de los productos después de la pandemia más valorados, si ya lo era, el porcentaje de adhesión a este producto era elevadísimo. Después de la pandemia nos hemos dado cuenta que todavía más. En Navarra y territorio común está exento fiscalmente 500 euros por miembro familiar, es decir, podemos incorporar a cónyuge e hijos dentro de las pólizas de la compañía. Por supuesto, tiene que ser una póliza que contrate la empresa y el trabajador tiene que adherirse, primero el trabajador y luego incorporar a sus familiares. Y como os decía, ticket restaurant. Ticket restaurant, si queremos conciliar el trabajo, incluso en teletrabajo, independientemente de dónde estés y qué jornada tengas, esto es importante porque algunas veces en las organizaciones solo ofrecían el producto comida a empleados que tenían jornadas partidas. Bueno, pues como ya sabéis, y no vamos a entrar en detalle, ha habido muchas sentencias en las que obligan a ofrecer y a pagar, en el caso de beneficio social, la ayuda de comida independientemente de tu jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que no tenían acceso a este producto es por jornadas reducidas por cuidado de menores. Y esto se entiende también que puede ser una discriminación. Con lo cual, toda la plantilla, independientemente de dónde estés y qué jornada tengas, podemos ofrecer. También os decía escuchar al trabajador y saber y conocer a tu plantilla. Si son muy digitales, si no, porque es verdad que de nada sirve darle un producto súper digital si ellos no tienen acceso a móviles, a tecnologías y lo que quieren al final es un formato físico, tangible. Pues bueno, hay que conocerlo también hasta para dar qué formatos en cuanto a productos de beneficios. Transporte, más que nunca, hay que hacer hincapié. Tenemos muchísimas ayudas del gobierno a día de hoy, están llegando a una reducción de hasta más de un 50%, como sabéis. Estas reducciones se amplían por comunidad autónoma, puede llegar, como os decía, hasta un 50%.
Y mucha gente en teletrabajo, modelos híbridos más bien, porque cuando es teletrabajo no aplicaría este producto, porque como sabéis el ticket transporte es para el desplazamiento de casa al trabajo, pero para modelos híbridos la gente había dejado de comprarse el abono, está pagando billetes sencillos para 2 o 3 días que va a la oficina. Bueno, pues con la ayuda del gobierno y con la ayuda de ticket transporte como retribución flexible, merece la pena comprar estos abonos. Es un mayor ahorro. Al final puede salir un abono en Madrid pues, casi por 20 euros, con lo cual no dejéis de animar a los trabajadores para que hagan su simulación y sigan contratándolo aunque tengan trabajos híbridos. Como decíamos, 1.500 euros anuales. Este era uno de los productos que por los importes tan bajitos, oye, 50 euros de abono mensual, 60, no me compensa complicarme con la retribución flexible. Bueno, pues más que nunca, con esta crisis, todo lo que podamos ahorrar, bienvenido sea. Este producto hay que incorporarlo y además va dirigido a toda la plantilla, excepto personas que tengan coche de empresa. Guardería, ya os decía, es para el pago íntegro del centro infantil, de 0 a 3 años. No hay tope fiscal, como os decía, excepto en el País Vasco. Y importante, novedades también fiscales. Se puede pagar el comedor y la matrícula y todos los gastos derivados de la escuela infantil, que hasta ahora no se entendía que no. Sí que tenemos más de 7.000 guarderías afiliadas, hay que encontrar, bueno, perdonadme que esto es tema de Edenred, pero bueno, hay que encontrar, la guardería tiene que tener un contrato con el proveedor para poder hacer pago a través de Ticket Guardería. Y simplemente, para terminar también, ¿cuánto más puede ganar mi empleado? Simplemente son unos ejemplos de ahorro que para que os hagáis una idea, ¿cuánto tendríamos que subir el salario para que llegaran a este tipo de ahorro? Como veis, bueno, una persona que solicita restaurante, guardería, transporte, puede llegar a percibir más de 1.700 euros al año. Es un dineral, un sueldo más, una paga extra, con lo cual no hay que dejar de hacer esa simulación. Más ejemplos. Persona con salarios más bajitos, 28.000, otros 35.000, 40.000. Podemos ahorrarnos, en el caso de contratar una persona joven, solo restaurante, transporte, podemos llegar a ahorrarnos casi 1.000 euros dependiendo del IRPF. Aquí estamos poniendo un ejemplo de un 15% de IRPF. Podemos ahorrarnos 1.600 para la contratación de restaurante y guardería, aquí los importes suben un poquito más. Y una persona que simplemente necesita restaurante, porque en el momento vital que se encuentra ya no tiene niños en la guardería, no va en transporte público, pues solo necesita comer y dejar de llevarse el tupper, o está trabajando en casa y puede solicitar, puede llegar a ahorrarse hasta casi 700 euros. También hay que ofrecer, como decía Victoria, ya no solamente los productos con exenciones fiscales, también hay que contar con ciertas gratificaciones, hay que buscar descuentos, un club de ahorro, empresas que puedan ofrecer hasta para el ocio de nuestros trabajadores, conseguir descuentos para ir al cine, para ir a los teatros. Al final acompañar en su día a día y, como decía, no solamente a nivel profesional, sino también personal. Pasos, había visto un dato que me ha extrañado, un 13% que piensan implantar retribución flexible. Yo espero que todas las empresas que no han hablado de retribución flexible es porque lo tengan ya implantado y, como decía también Victoria, se planteen incorporar nuevos beneficios, nueva retribución en especie, pero ese 13% entiendo que no tiene retribución y a día de hoy de verdad no se puede permitir, porque para la empresa la implantación es muy sencilla, es buscar primero escuchar al trabajador, buscar los proveedores de estos productos con y sin exención fiscal. Importantísimo, comunicar a la plantilla con un lenguaje adecuado a cada uno de esos sectores. Hacer los pedidos de los productos, distribuimos los productos que la mayoría son digitales, sobre todo por la descentralización de mis trabajadores, y el empleado puede ponerse a usar, puede empezar a usar esos productos con el ahorro que conlleva. Y poco más. He intentado... Muchas gracias, María. No sé si he dejado de compartir, ¿verdad? Sí, ya has dejado de compartir y
y ahora lo único que se ve, bueno, Me estás temo que compartiendo no. tu pantalla, estás compartiendo tu pantalla, Sí. entonces se nos ve a nosotras. Ay, Ahí, Ahora. eso es, estupendo. Vale, muy bien. Pues mira, te quería compartir, antes de pasar a las preguntas, te quería compartir un dato curioso, y es que hace poco nos hicimos eco de un estudio que precisamente no es de un proveedor de productos de retribución flexible, lo cual a mí me da la credibilidad de decir, oye, es más neutro, ¿vale? Y decía que el principal factor de estrés de los teletrabajadores era hacer la comida todos los días. Fíjate. totalmente de acuerdo, Maite. Y yo lo digo Sobre todo si tienen a toda la familia en casa, ¿no, Maite? exactamente, como es mi caso, pues es así, o sea, y parece de broma, pero no lo es. O sea, escuchar a los empleados, como decís ambas, es importantísimo. Y un tema tan, entre comillas, tonto como este, te libera y mucho, y Maite, genera... y un apunte, antes tenía una reunión, antes del webinar, tenía una reunión con una empresa y me decía, no, porque la gente cuando está teletrabajo ya prescinde un poco del ticket guardería. Digo, ¿cómo es eso? Que me lo explique. No, porque tiene ayuda en casa. Y le digo, me vas a perdonar. Digo, dos motivos. Primero, el niño quiere estar con sus padres, por mucho que te encierres en un despacho. Al final tú no dejas de oír llorar. Hablamos de 0 a 3 años. Si tu hijo llora, yo creo que eres incapaz de abstraerte. Ese punto número uno. Y segundo, el tema de sociabilización. Al final, sociabilizar a los niños. Llevan una época, los niños nacidos en pandemia, tenerles en casa, por mucha ayuda que tengan, creo que es una locura. Hay que fomentar este tipo de productos para la conciliación del trabajador. Y apoyan y mucho. Vamos con la pregunta que nos ha hecho María José. Esta es para ti, Victoria. Y se refiere a la subida del presupuesto, del salario selectivo a los más vulnerables o a los más valorados. Dice, ¿no puede generar insatisfacción en el resto de la plantilla no afectada por la falta de equidad interna en la organización? Bueno, esa cuestión creo que la tenemos siempre. Si hacemos revisiones salariales todos los años en función, por ejemplo, de mérito, ¿no? De méritos, de una evaluación del desempeño o en función de los criterios que hagamos, que pongamos en marcha todos los años, pues ya ahí estamos discriminando de alguna forma, ¿no? O sea, si es el caso de una organización que normalmente siempre hace subidas salariales lineales a todo el mundo igual, porque sí, con la referencia que sea, pues quizá esa situación, en el momento en que la cambias, tienes que plantearte si no van a existir esas situaciones de cuidado que van a pensar, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las organizaciones sí que hacen esas revisiones en base a una serie de criterios. Esos criterios pueden ser distintos, muchas muy enfocados a esa evaluación del desempeño o a unos resultados o a unos proyectos, pero en base a unos criterios más o menos objetivos que ya están discriminando, con lo cual ahora es un punto adicional a pensar ligado con esa sostenibilidad que hablabas al principio, Maite, del crear empresas sostenibles, de crear empresas que cuidan el medio ambiente, la sociedad, que somos responsables con la sociedad, con nuestros empleados en primer lugar, ¿no? Entonces, de alguna forma ser justos y pensar en aquellos que pueden ser más vulnerables. No digo que exclusivamente nos fijemos en salarios más bajos y directamente a ellos, no, tengámoslos en cuenta y veamos si debemos cuidar más a algunos precisamente por su situación de vulnerabilidad, por salarios bajos. Es cuestión de establecer, de decidir cuál es el salario mínimo asumible por cualquier trabajador, por cualquier familia para poder seguir adelante y no hacer, mirar, yo también estos días estoy hablando con muchas empresas preguntando qué están haciendo, como os decía antes, y había una empresa que me decía que habían hecho alguna revisión a colectivos específicos, algunos colectivos más críticos, pero que habían hecho un incremento, un bono para compensar la inflación lineal a toda la plantilla de un X%. Un X% sobre el salario fijo. Claro, a mí yo le planteaba, digo, ¿y eso es justo? Pues no sé, independientemente del porcentaje, pero claro, los salarios no son los mismos. El salario de un directivo no es el salario de un técnico, no es el salario de un responsable, no es el salario de un operario, no es el salario de un mozo de almacén.
un porcentaje sobre su salario fijo, ¿estás ayudando de verdad a que todo el mundo capee de la misma forma y con la misma equidad la situación en la que nos encontramos? Mi primera pregunta fue esa. Le pregunté, ¿pero también a los directivos? Sí, sí, a todo el mundo, porque queremos ser justos. Bueno, queremos ser justos, pero el café para todos, ¿no? O la política igual para todos, muchas veces no da señal de justicia, sino al contrario, de inequidad. Entonces, en ese sentido, es quizá lo que quería era ya una llamada de atención en que pensemos en aquellos que puedan ser más vulnerables. Ujú. Yo no sé si os acordáis en plena pandemia, cuando bueno, pues se produjeron todos los ERTEs, las contenciones salariales y todas estas cosas, salió un estudio eh, que revelaba que la mayoría de los CEOs no habían hecho o no habían tomado ninguna decisión ejemplarizante con sus salarios y que los únicos que estaban asumiendo el coste eran los empleados. Es el momento ahora de hacer compensación estratégica para crear marca como empleador y eso tampoco lo debemos perder de vista, porque eso también es justicia. Efectivamente. Sigo con las preguntas y esta es para María, de Lorena. ¿El seguro médico como retribución flexible podría ser beneficiario a los familiares del empleado? No, solamente cónyuge e hijos para tener exención fiscal. Algunas empresas permiten incorporar a algún otro familiar, pero por supuesto tributando en nómina. Claro. Y eso algunas compañías lo aceptan o no lo aceptan porque la mayoría de las veces queremos meter a los padres. Y entonces eso, la siniestralidad es brutal con Es el que ahí tema se de dispara. Pero exención fiscal, cónyuge e hijos. De acuerdo. Para ti, Victoria, esta es de David. ¿En qué medida la reforma laboral que da prevalencia a las referencias salariales de convenio sectorial y provincial está afectando a la capacidad de las empresas a aplicar esa diferenciación en la aplicación de estos incrementos? En toda la medida. Afecta, claramente afecta. Y de hecho os decía, ¿no?, que hay organizaciones que todavía en 2022 están pendientes de aplicar esos incrementos salariales precisamente por la negociación de los convenios. No solamente la negociación desde un punto de vista qué porcentaje o qué cantidades se van a tener que aplicar, sino también una vez conocido cómo poder aplicar, cómo va a sustentar, cómo va a sujetar el presupuesto salarial esos incrementos. Y desde luego hay organizaciones que muchas veces se ven imposibles porque no hay esa bolsa que os decía, ¿no?, que ese presupuesto es limitado, con lo cual si se lo come por completo la subida que por convenio hay que hacer sí o sí, pues es muy difícil discriminar. Ahí es donde entra lo que comentábamos cuando hemos empezado este debate y que decía Maite, ¿no? Ahí es donde entra el ser creativos, que a lo mejor desde un punto de vista dinerario, monetario, al fijo, tenemos que asumir que el convenio nos rige y cuando tenemos un porcentaje muy elevado de personas adscritos a convenio que nos obligan a ello, pues tenemos que hacerlo si nos olvidamos, pero sí reconocer de otra forma, con otros elementos, pensando en ese paquete de recompensa total y aspectos que quizá no consoliden por un lado o que no sean estrictamente dinerarios, el poder reconocer esos otros colectivos que deben ser promocionados, que deben ser reconocidos por resultados excepcionales o por proyectos excepcionales o lo que os decía, ¿no?, alguna forma a algunos que sean más vulnerables. Tenemos en ese paquete de recompensa total, como hablábamos, tenemos muchas posibilidades sobre las que hablar también, ¿no?, y pensar en ello, pero efectivamente hay veces que estamos atados de pies y manos. Esta es una reflexión más que una pregunta, pero quizás sea el momento para aprovechar y consolidar a través de la retribución los nuevos modelos de trabajo flexibles que tenemos, el teletrabajo, por ejemplo. Es una forma de esos beneficios atractivos que decíamos también, ¿no? El hecho de que, bueno, es verdad que estamos volviendo otra vez a la normalidad de más presencialidad. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero todo el mundo está encantado con volver a vernos, a volver a vernos en persona y preferimos casi, bueno, tenemos la opción de estas, ¿no? La tecnología nos facilita la vida con estas situaciones, pero estamos volviendo mucho a querer vernos en persona. Pero sí es verdad que hemos probado que el teletrabajo funciona, que la flexibilidad en cuanto al lugar donde trabajar funciona,
para algunos colectivos, algunas generaciones más que para otros, o a algunos les satisfacen más que para otros, aunque, mira, el otro día hice una entrevista de selección a un chaval de 25 años y me preguntó si nosotros teletrabajábamos porque lo que quería era ir a la oficina, lo que no quería era tener que trabajar desde casa, con lo cual ahí va mucho por preferencias, pero hay esa flexibilidad y esa posibilidad y esa decisión, ¿no?, de como adultos y profesionales saber dónde mejor podemos estar trabajando, es algo que tenemos que seguir teniendo muy presente y seguir facilitándolo, es cierto. ¿Cómo podemos equilibrar el establecimiento de objetivos realistas en un entorno como el actual? ¿Realistas en qué sentido? O sea, realistas. Vamos a ver, la tendencia es pues eso, ¿cómo se dice?, a flexibilizar o hacer dependiente todo el paquete retributivo o parte del paquete retributivo, claro, y la tentación a ligarlo a objetivos pues está ahí, ¿no? Pero conseguir objetivos ahora tienen que ser, o sea, yo creo que no se puede fiar todo a esa parte de la retribución, sino que hay que encontrar ese equilibrio, claro. De hecho, fíjate, cuando hablábamos en nuestro estudio, en el pulse que hacíamos de otras alternativas, ¿no?, que pudieran estar dándose, algunas empresas lo que nos decían es que estaban flexibilizando o abriendo la mano más a esos objetivos precisamente, ¿no? El hacerlos menos exigentes, sí tener objetivos, sí tener criterios, sí tener targets a los que hay que llegar, pero de alguna forma ayudar a que eso fuera sin que peligrara la cuenta de resultados, ¿no?, y el coste, el presupuesto salarial, pero sí el darle una mano más abierta, mayor cabida a la consecución de los objetivos. Entonces, también podemos quizás irnos, quizá no puramente a objetivos financieros, sino a objetivos más de proyectos o de proceso, más operativos, más de satisfacción, que también nos ayuden a seguir trabajando y trabajando bien, y que no sean exclusivamente financieros, que ahí pues hay más incertidumbre por un lado y más riesgo, ¿no? Pues ya vamos con la última y así cumplimos con el tiempo. Esta es creo que es para María, tú me dirás si no, ¿vale? Aunque podéis contestar las dos. Pregunta María de los Ángeles si el alquiler mensual, sé que tanto nos preocupa, puede ser un beneficio fiscal deducible del IRPF. No, ¿verdad? Pues no. Antiguamente ¿No sí. Sí. Antiguamente sí tenía exención fiscal el alquiler de vivienda, pero ya hace unos años dejó de tener. Así que no. Puede ser más retribución en especie si la empresa asume el coste, pero no. No. Ajá, eso es difícil. difícil. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a las dos. Creo que tenemos un camino interesantísimo que recorrer en esa estrategia más creativa de retribución, a la que yo ligo, y en base a lo que habéis dicho, a tres cosas: a creatividad, como lo acabo de citar, transparencia y sostenibilidad. Yo creo que esos son los tres pilares sobre los que hay que construir, y me arrogo el resumen, que yo no soy experta como vosotras, pero creo que por ahí van los tiros. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos. Muchísimas gracias a todos. Os enviaremos esta grabación, que lo estáis preguntando, la grabación y los materiales que hemos compartido. Muchísimas gracias y que tengáis buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.